Thank you very much for inviting me. It's a pleasure to be with you. And Dr. Clement has very helpfully given us a lot of background. Muchas gracias por haberme invitado. El doctor Clemente ya nos ha dado mucha información de fondo. And he's talked about the treatments and emphasized, of course, that they are both injections. The licensed treatments we have at the moment are injections. Y desde luego los tratamientos que tenemos ahora, ambos son por inyección. I'm going to talk about new treatments called chaperones, which are tablets. Yo ahora voy a hablar de unos nuevos tratamientos que se llaman chaperones, que consisten en tabletas. As Dr. Clement has told us, the treatments we have work well for many patients. Como nos ha dicho el doctor Clement, los tratamientos que tenemos funcionan muy bien para muchos pacientes. And we've recently looked at information going back 5 years. Patients been treated for 5 years. Y hemos repasado información que de los últimos 5 años mostrando esto. And we can show that the enzyme treatment can improve the pain, improve the size of the heart. Y sabemos que esta terapia enzimática puede mejorar el tamaño del corazón, estabilizar la función. It can improve the function of the heart, so the muscle can contract more effectively. Sí, de tal manera que el corazón se contrae con más facilidad. And we know that enzyme treatment can also stabilize kidney function. Y sabemos también que el tratamiento enzimático puede mejorar la función renal. And it can also improve the quality of life of the patients. Y también puede mejorar la calidad de vida de los pacientes. But it's not perfect. The treatment we have is not perfect. Pero estos tratamientos que tenemos no son perfectos. Firstly, it's injections, has to be given by injection. Tablets would be easier. Antes que nada, pues, es porque son por inyección. Las pastillas serían mucho más fáciles. As Dr. Clement has emphasized, we need more effective treatments. Como ha dicho el doctor Clement, necesitamos tratamientos más eficaces. If you use the enzyme when damage has already occurred, then the enzyme doesn't put the heart back to normal. Si utilizamos los enzimas cuando el corazón ya ha sido dañado, los enzimas no van a poder volver el corazón a su normalidad. It doesn't put the kidney back to normal, and it doesn't prevent strokes. Y tampoco va a hacer que el riñón sea normal y tampoco va a prevenir los ictus. The enzymes are very large molecules. Los enzimas son moléculas muy grandes. And one of the problems may be that they cannot penetrate the tissues. They cannot penetrate into the brain, into the heart, and into the kidney. That may be one big problem. Y uno de los problemas es que no pueden penetrar los tejidos, es decir, no pueden penetrar ni el corazón, ni el cerebro, ni el riñón. Y este es uno de los grandes problemas. And smaller molecules might be better. Y unas moléculas más pequeñas serían mejor. Again, as Dr. Clement said, people make antibodies to the enzyme, and that may reduce the activity of the treatment. Como ya ha dicho el doctor Clement, los enzimas causan anticuerpos y estos pueden reducir su actividad. These are some other problems with the treatments we have. They're very expensive. We need more choice for patients. Otro de los problemas que tenemos es que estos tratamientos tendrían que ser menos costosos para los pacientes. So we're working with a company, Amicus Therapeutics. We're working to develop new treatments, tablet treatments, called chaperones. Y estamos trabajando con Amicus Therapeutics para producir unos fármacos que se llamarán Chaperonas, si queremos, chaperones. Please give me a few minutes to explain how these molecules work. Y permítanme, por favor, que explique cómo funcionan estas moléculas. As we've heard, these are genetic diseases, and there's a mutation in the gene that makes the enzyme. Como ya sabemos, estas enfermedades son genéticas y causan una mutación en el gene. Sometimes the mutation means that there is no enzyme made, zero enzyme.
A veces esa mutación quiere decir que no hay enzimas, que los enzimas son cero. If there's zero enzyme, you can only use enzyme replacement. Y cuando los enzimas son cero, lo único que podemos hacer es utilizar la terapia de sustitución de enzimas. But often, usually, the mutation means that you have enzyme, but it does not work 100%. Pero normalmente la situación es que tenemos enzimas, pero no funcionan al 100%. It often only works 5, 10, 15%. Solo funcionarán en un 5, 10, 15%. So you have the protein, but it's unstable. O sea que tenemos una proteína que es inestable. And it doesn't move through the cell in the correct way. Y no pasa a través de la célula en la dirección correcta. And the activity of the enzyme is reduced. Y así la actividad de la enzima se ve reducida. The chaperone treatment helps that abnormal protein to become more stable. Y el tratamiento chaperón quiere decir que esta enzima se convierte en más estable. So the enzyme moves through the cell more easily. O sea que la enzima pasa a través de la célula con mayor facilidad. It reaches the lysosome and has more activity in the lysosome. Llega en la zona de la lisis y ahí isosoma, y ahí tiene mayor actividad. And this will help the clinical symptoms. Y esto va a ayudar con los síntomas clínicos. So this is normal on this side. This is normal, and this is the enzyme being made. This is the protein being made in the cell. Este es el lado normal y aquí vemos la enzima, la proteína que se está produciendo. The normal, we heard earlier this morning that the normal protein has to be folded correctly and then it moves through the cell. Hemos oído ya esta mañana que la proteína tiene que doblarse correctamente y así pasar a través de la célula. This is what happens when there is misfolding of the protein. Y esto es lo que pasa cuando la proteína no se dobla correctamente. If it doesn't fold, it doesn't move through the cell and it gets degraded. Si no se dobla, no puede pasar a través de la pared celular y se degrada. The chaperone is a very small molecule which helps the protein to fold correctly. Y el chaperón es una molécula que ayuda a que que se doble la célula correctamente, la proteína correctamente, y así pueda pasar a través de la célula. So the idea is that this small molecule allows the protein to fold correctly, and the misfolded protein with the chaperone helps the enzyme reach the correct place in the cell. O sea que el chaperón permite que esta pequeña molécula se doble correctamente y de esta manera la proteína puede llegar a la célula de una manera correcta. So this is the cell again. The protein is made and it moves through the cell into the lysosome. Aquí tenemos la célula, se hace la proteína y así pasa a la zona de isósoma, creo que es. Lisosoma, yes. Perdón. In Fabry disease, there is too much GB3 in the lysosome. En la enfermedad de Fabry hay demasiado GL3 en esta zona. The enzyme, this is a mutated enzyme and it's not folding properly. Este es un enzima dañado y no se dobla correctamente. It's an unstable enzyme, as you can see. Y como podemos ver, es una enzima inestable. This is the chaperone attaching to the enzyme, and you can see that the chaperone is trying to stabilize it. Ese es el chaperón que se une a la proteína e intenta estabilizarla. And when it's stabilized, the chaperone helps the enzyme move to the lysosome. Y una vez ya se lo ha estabilizado, el chaperón le ayuda a que pase a esta zona lisosomática. And that allows the enzyme to then reduce the substrate, get rid of the substrate. Y eso permite que la enzima se pueda librar del sustrato.
of course, you can see that in the first place, the chaperone is still attached to the enzyme. Primeramente podemos ver que el chaperón sigue unido a la enzima. So the chaperone must leave the enzyme before the enzyme can then degrade the substrate. Y el chaperón tiene que salir de la enzima antes de que la enzima pueda degradar los sustratos. And then the idea is that the amount of substrate goes down. Y la idea es que la cantidad de sustrato disminuye. So that's an important principle. The substrate, the chaperone helps the enzyme move to the lysosome, but then the chaperone must leave the enzyme, allowing the enzyme to work. O sea que esto es muy importante, que la enzima tenga que pasar al lisosoma, pero que al mismo tiempo la enzima se pueda librar del sustrato para que pueda trabajar correctamente. So this is an outline of the trial that's being done in many centers in the world. Y este es un esquema del estudio que se realiza en muchos sitios. We want to make sure that the substrate treatment is safe. Queremos asegurarnos de que el tratamiento del sustrato sea correcto y seguro. And we want to see if it's effective. Y también queremos ver si es eficaz. The effectiveness we look at in many ways. We want to see if it increases the activity of the enzyme. La efectividad se puede demostrar de varias maneras. Una de ellas es que la enzima funcione correctamente. And we want to see if it reduces the amount of GB3. Y también queremos ver si es capaz de reducir la cantidad de GB3. The studies have been done in males and females. Se han realizado estudios en hombres y mujeres. Only adults. Solo adultos. And some of the patients had previously received enzyme therapy, and some had never received any treatment at all. Algunos pacientes ya habían recibido tratamiento enzimático y algunos pacientes no habían recibido ningún tratamiento. A number of trials are open throughout the world. Hay varios estudios abiertos en todo el mundo. Some patients have kidney biopsies as well to look to see if the amount of substrate in the kidney is reduced by the treatment. Algunos pacientes también se les hicieron biopsias renales para ver la cantidad de sustrato que había. The dose of the chaperone is very important. La dosis del chaperón es muy importante. Because remember, the chaperone has to help the enzyme into the lysosome, but then the chaperone must move out so that the enzyme can work. Porque el chaperón tiene que llevar la enzima dentro de la zona del lisosoma, pero después el chaperón se tiene que ir para que la enzima siga funcionando. These are some results that we have. Estos son algunos de los resultados obtenidos. The trials now have been running for more than 2 years. Los estudios ya llevan 2 años realizándose. We have 2 patients in our hospital who've been taking the tablet for more than 2 years. Y tenemos 2 pacientes en nuestro hospital que han recibido que han tomado esta tableta durante 2 años. One of the patients is a man who had a big heart some 10 years ago. Uno de los pacientes es un hombre, un varón que tenía el corazón engrandecido ya desde hace 10 años. And he took agalsidase alpha for 6 or 7 years. Estuvo recibiendo alcasidase alfa. And then it became very difficult to give him injections. Y después era de cada día más difícil poderle dar las inyecciones. The agalsidase alpha reduced the size of his heart and helped his heart, and the chaperone seems to be maintaining him. Y la medicación previa parece que mejoró su corazón y parece que el chaperón lo ha mantenido estable. The other patient is like some of the ones Dr. Clement mentioned. He only has problems in the heart. El otro paciente es del tipo que el doctor Clement ha mencionado, solo tiene problemas en el corazón. And in 2 years he seems stable. Y en 2 años parece que es estable. So the drug seems to be quite safe. O sea que parece ser que este fármaco es seguro.
This slide is looking at the activity of the enzyme. Y aquí podemos ver la actividad de la enzima. You can measure the activity in blood cells. Y que se puede medir en células sanguíneas. You can see that at the start of the treatment, that's here at baseline, most of the patients have less than 20% activity. Y aquí vemos que al principio del tratamiento, en la línea basal, 25% de los pacientes In fact, most of them have 5% or less. Tienen 5% o menos. And you can see that for most of the patients, when you start treatment, the activity rises quite a lot. Y para la mayoría de los pacientes, con el tratamiento la actividad sube considerablemente. And sometimes the activity goes to normal and seems to stay there for a long period of time. Y a veces la actividad se convierte en normal y parece quedarse ahí estable durante bastante tiempo. Some patients don't respond at all. Algunos pacientes no responden en absoluto. So about 10-15% of patients, the chaperone has no effect. O sea que el chaperón no tiene efecto en un 10-15% de los pacientes. This probably depends on the type of gene mutation. Y esto quizás dependa del tipo de la mutación genética. This slide is looking at what happens to the GB3 level. Y aquí vemos lo que ocurre a nivel del GB3. The GB3 level is not a very good measure of how effective the treatment is. Este nivel no es un buen indicador de la eficacia del tratamiento. But it's a real challenge in Fabry disease. We don't have good measures to assess how effective our treatments Pero are. es un reto en la enfermedad de Fabry porque verdaderamente no tenemos buenas medidas. The blood tests and the urine tests are not very helpful. Los análisis sanguíneos o de orina no son muy útiles. Biopsies can be helpful, but there are risks in doing biopsies. Las biopsias sí que pueden ser útiles, pero siempre implican un riesgo. Many of these patients had kidney biopsies, and the kidney biopsies show that the amount of GB3 stays the same over a period of time. Muchos pacientes sí que se les hizo una biopsia renal y se vio que el GB3 estaba estable durante bastante tiempo. Now, this is the patients who had an increase in their enzyme activity. Estos son los pacientes que experimentaron un aumento de actividad enzimática. And you can see that most of them then had a reduction in the amount of GB3 in the urine. Y la mayoría de ellos experimentaron una reducción de GB3 en la orina. So the substrate seems to reduce the amount of substrate. The chaperone seems to reduce the amount of substrate and increase the activity of the enzyme. O sea que el chaperón parece que baja la cantidad de sustratos y aumenta la actividad de la enzima. And we're summarizing the results here in this slide. Y es un resumen de los resultados. The chaperone increases enzyme activity. El chaperón aumenta la actividad enzimática. It reduces the GB3 level in the urine. Reduce el nivel de GB3 en orina. It seems to stabilize the GB3 level in the kidney. Y parece estabilizar el nivel GB3 en riñón. And the studies are now moving into the next phase. Y ahora los estudios están pasando a la fase siguiente. So, concluding, the main treatment that we have for Fabry disease is enzyme therapy. O sea que, como conclusión, la terapia enzimática sigue siendo la principal opción que tenemos para la enfermedad de Fabry. And we now have evidence that even over 5 years, these enzyme treatments seem to have long-term activity. Y hay evidencia de que este tratamiento a los 5 años tiene actividad a largo término. But the treatments are not perfect. Pero los tratamientos no son And we're perfectos. developing new treatments. These chaperone treatments are certainly active and safe. Y estamos desarrollando nuestros nuevos tratamientos. Y esos tratamientos con chaperonas parecen que son seguros y eficaces. They may help selected patients with some mutations. Y pueden ayudar a pacientes seleccionados con ciertas mutaciones.
And new trials are being planned, maybe using the chaperone with the enzyme. Y se están diseñando nuevos estudios donde quizás se pueda estudiar el uso de las chaperonas con los enzimas. Gracias. Thank you very much, Dr. Mehta. Tengo una pregunta para usted. Usted ha hablado de cómo actúan las chaperonas, y las chaperonas actúan estabilizando proteínas que producen una alteración en la actividad, fundamentalmente por afectación de la... producen alteración en la estabilidad. Pero hay un grupo de proteínas que lo que hacen es afectar a la actividad catalítica de la enzima por estar muy cerquita del centro activo. ¿Usted cree que es necesario hacer una expresión de proteínas mutantes previo para caracterizar adecuadamente la enfermedad, la proteína, previo a considerar a un paciente candidato a utilizar terapia con chaperones? Yes. We usually take a blood sample and look at the activity of the enzyme in a test tube. Sí, normalmente tomamos una muestra de sangre y vemos la actividad en un tubo de ensayo. And then we add the chaperone in the test tube and see if it increases the activity. Después añadimos en el tubo la chaperona para ver si aumenta la actividad. And then if it works in the test tube, we then give it to the patient. Y si funciona en el tubo, entonces se lo damos al paciente. It doesn't work in everybody. You're quite right. Yeah, that's very easy. It depends on the specific mutation. Pero tiene razón, no funciona con todo el mundo. Depende siempre de la mutación. Also, it binds to the active site. So if it stays bound, then it'll move the enzyme, but the enzyme won't work because the active site is blocked. It has to unbind. It has to bind first, go to the lysosome, and then release the enzyme. Se funciona uniéndose a la enzima, después va a la zona del lisosoma, pero ahí se tiene que desunir, digamos, porque si no la enzima no va a funcionar. Más preguntas. Doctora Torra. Perdón. Bien. Yo quería felicitar al doctor Mehta por su charla y quería preguntarle, a partir de los estudios preliminares, su impresión es que las chaperonas serán menos efectivas en eliminar los depósitos de GB3 que el tratamiento de reemplazamiento enzimático, o igual, o que en realidad van a ser un complemento en el subgrupo de pacientes candidatos a tomar chaperonas. I think that's a very, very good question. Esta es una buena pregunta. And we don't have all the answers. Y aún no tenemos todas las respuestas. I think they will help some patients. Creo que sí, que ayudará a algunos pacientes. Perhaps they will help patients who are less severely affected. Quizás pacientes que no están tan seriamente afectados. Patients who have some enzyme but not enough. Pacientes que tienen algunos enzimas pero no suficientes. I think it will be quite exciting to see the results of the trials using the chaperone with the enzyme. Creo que será muy interesante ver los resultados de los estudios utilizando las chaperonas con los enzimas. It's possible that the chaperone might even make infused enzyme, treatment enzyme, more effective. Incluso puede ser que las chaperonas hagan que el tratamiento enzimático por infusión sea más eficaz. Otra pregunta que quizás no está en condiciones de responder, pero ¿tiene idea de si el coste del tratamiento con chaperonas va a ser parecido, muy o inferior o superior? Una noción, ¿eh? No, ya sé que I know it's difficult to say. The chaperone should be. It's not very expensive to make the chaperone.
No es muy caro fabricar las chaperonas. Of course, the trials are expensive, and developing treatments in patients with rare diseases is expensive. Pero los estudios y el desarrollar los tratamientos en pacientes sí es caro. But the chaperone itself is a very simple molecule. Pero la chaperona en sí misma es una molécula muy simple. Las mujeres, la mayoría de las mujeres tienen un nivel de actividad enzimática bastante evidente o elevado. En estos casos, el tratamiento con chaperonas puede llevar la actividad hacia unos niveles parecidos a las mujeres. Pero, sin embargo, la clínica no se correlaciona con la actividad enzimática. ¿Cómo ven ahora con la actividad inducida con las chaperonas este aspecto de correlación, actividad enzimática y clínica? Yeah. We're usually measuring the activity in the plasma. Normalmente medimos la actividad en plasma. Often we can actually measure the activity in the cell. Y a menudo podemos medir la actividad en la célula. What the chaperone is trying to do is increase the activity within the cell, inside the cell. Y lo que hace la chaperona es aumentar la actividad dentro de la célula. Yes. The female, half of the cells in the female are normal, the other half seem to have no activity. La mitad de las células en la mujer son normales, la otra mitad parecen que no tienen ninguna actividad. We heard about this earlier when we were hearing about X-linked diseases. Y ya se ha hablado de esto anteriormente cuando hemos hablado, no sé qué enfermedades ha dicho. But these are all very good questions because we do not understand the science perfectly. Todas estas preguntas son muy pertinentes porque es que no entendemos los signos plenamente. ¿Puedo? Sí. Quería preguntarle, ¿usted cree que esta chaperona podría ser útil para otras enfermedades? Como ocurre biológicamente, que las chaperonas no son específicas para una enfermedad concreta, sino que podría ser ampliable a otras enfermedades. Yes. We're doing trials in Gaucher disease, and there are trials in Pompe disease. También tenemos ensayos clínicos en Gaucher disease y Pompe disease. So they will be used in other LSDs, lysosomal storage diseases. O sea que también posiblemente serán aplicadas a otras LSDs. But La misma chaperona. The same chaperone? Slightly different molecules. No, son moléculas distintas, ligeramente distintas. Same principle, but slightly different molecules. Con el mismo principio, pero son ligeramente distintas las moléculas. The Gaucher molecule is very, very similar to miglustat. La de Gaucher es muy similar al Legrosat. Miglustat. Perdón, Microsat. But these chaperone treatments are used in a range of are being developed in a range of diseases like cystic fibrosis, for Pero example. se utilizan en otras aplicaciones como la fibrosis cística. Bueno, en primer lugar, felicitarle, me ha gustado mucho su exposición, pero yo quería hacerle una pregunta. Usted ha dicho que las chaperonas ayudan al buen plegamiento de la proteína. Por tanto, la proteína tiene que estar formada, con lo cual, como dice que solo sería para un tipo de mutaciones, realmente solo debe ser para las missense, que la proteína llega hasta el final, se forma y probablemente está mal plegada debido a una mutación de este tipo, de cambio de sentido, porque lo que son deleciones, inserciones o stop, o mutaciones que producen un stop, la proteína es totalmente distinta. Entonces, mi pregunta es, para las mutaciones que funcionan realmente es para las missense, ¿no? You're right, it only works for missense mutations. Sí, tiene razón, solo funciona para las mutaciones missense.
Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Mehta.